Bienvenidos. Colombia tiene grandes autores, personajes que necesitan ser escuchados, relatos, historias y leyendas que muchos conocen, pero que otros tantos están deseando conocer. Buenas tardes. Hoy estamos Alejandra y yo, Anderson Osorio, estudiantes de literatura de la Universidad del Tolima, y en este episodio trataremos de identificar algunos de los núcleos más importantes de un pequeño relato realizado sobre la estructura del cuento El peatón de Ray Bradbury. Este es un ejercicio con el fin de identificar algunas acciones principales y los núcleos fundamentales que dan estructura a este cuento. Como metodología, iniciaremos con la presentación y la lectura del cuento arreglado para luego continuar con un pequeño análisis e identificación de los núcleos principales. Esas acciones, acontecimientos, sucesos, hechos que aparecen en las novelas se van a dividir según la importancia que tengan dentro del propio relato. Los núcleos serían aquellas acciones totalmente necesarias para el argumento y que, si se cambiaran, harían que la historia fuera en otra dirección totalmente distinta. Tras esta pequeña explicación sobre cuáles son los momentos principales de la historia, los núcleos de inicio, el núcleo de desarrollo y el núcleo de desenlace, podemos identificar en este cuento unas acciones fundamentales para el desarrollo de nuestro relato. En los núcleos de inicio, identificamos cuando inicia una nueva caminata, como todas las noches lo solía hacer. Nuestro personaje nos está evidenciando que sin esa caminata que él hace, no se puede desarrollar la historia. Otra parte fundamental es cuando nuestro personaje logra visualizar las luces de las luciérnagas para luego seguirlas y así adentrarse al bosque. Este es uno de los núcleos de inicio, porque sin su ingreso al bosque, él no lograría encontrarse con este ser extraño. Luego podemos encontrar núcleos de desarrollo de la historia, en donde vemos que al encontrarse con una persona extraña que ilumina su rostro sin dejarlo ver quién era, se puede empezar a desarrollar esta conversación. Seguido de esto, iniciamos una conversación con la persona extraña que se encontró en el bosque. Luego logramos ver cómo nuestro personaje afirma y da a conocer al lector que él sale a caminar todas las noches por estas oscuras calles, logrando con esto ese encuentro que se hizo con esta persona. Por último, en los núcleos de desarrollo de la historia podemos identificar que el extraño es un caminante que está huyendo de la misma ciudad en la que vive nuestro personaje. Ya en la tercera parte de nuestro relato encontramos los núcleos de desenlace. Acá en los núcleos de desenlace logramos ver cómo el personaje logra terminar la conversación y decide regresar a su casa. Esta parte es en donde nos enseñan este núcleo de desenlace y nos muestra que sin esa decisión que él tomó de regresar a su casa, no podría darle continuidad para el final y desarrollo de toda la historia, en donde vemos que ese desarrollo se presenta cuando nuestro personaje logra ser atrapado por el oficial y luego es llevado al centro de psiquiatría. El enfermo de la ciudad fantasma, escrito por Alejandra Moró. La misma hora y aquel silencio indicaban que el joven solitario que caminaba durante años se adentraba nuevamente en la ciudad, tal vez en busca de una compañía.
tanto así que a veces deseaba que sus pisadas emitieran algún tipo de ruido que despertase a toda una sociedad fantasma. Lamentablemente, durante sus largos recorridos no veía a nadie más que su sombra reflejada en las aceras de aquellas calles frías y desoladas. Sin embargo, al alejarse un poco del conjunto oscuro de casas, se adentró en un bosque acompañado de unas frágiles luces que indicaban eran luciérnagas. La luz resplandeciente que emanaba de ellas era tan débil, casi así que el joven las comparó con pequeñas luces tenues que quizás podrían dar un poco de vida a las ventanas de aquella ciudad desierta en medio de la noche. El joven siguió su camino, que era acompañado con los sonidos de la naturaleza y sus conversaciones imaginarias con cada uno de los elementos que allí se encontraba. Hola, señor árbol, ¿qué novedad hay por aquí? Y entre otras preguntas que interrumpían aquel silencio, y que a su vez le daba la esperanza de poder encontrar un caminante más. Sus pasos dieron continuidad a su cotidiana caminata, hasta que una fuerte luz interrumpió su andar. Anonadado por esa luz blanca en su rostro, procedió a poner su palma enfrente con el intento fallido de desviar aquel destello de su cara. ¿Quién es?, preguntó el joven con la luz en su rostro y sin bajar ni un segundo su mano. El que hace las preguntas aquí soy yo, dijo la voz detrás de la luminosa linterna. El joven trató de moverse hacia un lado para evitar la luz irritable y de paso poder identificar a aquel que emitía la voz. ¿Qué hace un joven en medio del bosque y por qué?, preguntó aquella voz. Baje la linterna y contestaré sus preguntas. El sujeto que sostenía la linterna decidió no penetrar más su cara con la molesta luz. Responda ahora, emitió la luz al bajar su linterna. Llegué aquí gracias a mi caminata diaria. ¿Quiere decir que suele caminar todos los días alrededor de la noche? Sí, afirmó aquel joven. Porque si es algo que hace constantemente, nunca le vi por acá. Y además, ¿qué hace usted caminando en la noche? El joven en su interior tenía curiosidad de por qué tantas preguntas, pero lo que más causaba intriga en él es preguntarse lo mismo. ¿Qué hacía aquella figura en medio del bosque? ¿Por qué no estaba tras las ventanas oscuras de la ciudad, como los demás fantasmas que habitaban en aquel lugar? Responda, exclamó el desconocido. No me veo obligado a responder sus preguntas. ¿Es acaso usted un oficial? No, pero este bosque me pertenece. El joven se rió entre dientes tratando de no ofender al desconocido. ¿Suyo?, preguntó el joven tras disimular su risa. Sí, llevo viviendo aquí desde hace años. Me marché de la ciudad fantasma aquel día cuando me acusaron de enfermo por no querer permanecer en casa viendo la TV en horas de la noche. Un silencio abrumador invadió el lugar y la conversación decayó. Solo se escuchaba el viento soplar. Durante unos segundos retomaron la charla. ¿Qué hacía usted cuando lo acusaron de enfermo?, preguntó el joven con un tono de curiosidad. Lo mismo que usted ahora, caminar. Bajó su tono y dijo, solo caminar, mientras que su voz se desvanecía. El joven tras la respuesta se sintió algo identificado y desconcertado. Es mejor que regrese a su casa, le recomendó aquella voz al joven. ¿Por qué? No estoy haciendo algo malo. Tampoco yo, muchacho. Aún así, casi fui llevado al centro de psiquiatría. ¿Por hacer nada? No lo creo. Ya le dije, joven, mi interés aquí no es que me crea, solo regrese por donde vino y evite ser atrapado por la única patrulla que deambula por las frías y solitarias calles. El joven escuchó las palabras de aquel señor y decidió marcharse. Juntos dieron la vuelta hasta quedar totalmente de espaldas uno con el otro, y así avanzaron alejándose lentamente. Regresando a la ciudad, que parecía un cementerio, el joven fue sorprendido nuevamente con una fuerte luz en su cara. Esta vez era un oficial. El oficial no se molestó en preguntarle qué hacía, ni mucho menos su nombre, pues ya había pasado algunos años por la misma situación. Así es, el señor del bosque. Levante las manos, le ordenó el oficial. No he hecho nada malo, contestó el joven nuevamente desconcertado. Guarde silencio y entre,
protestó el oficial apuntando hacia la patrulla. El joven hizo caso al ver la pistola con el que el policía se dirigió hacia el auto. Al cerrarse la puerta de un solo golpe, el joven no se esforzó en preguntar hacia dónde le llevaba, pues recordó la advertencia de aquel señor del bosque. El oficial condujo por las nocturnas calles de aquella ciudad, alumbrando las avenidas con las luces delanteras de su carro. Tras pasar por aquellas calles, el joven iba despidiéndose de cada una de las oscuras casas que le acompañaron durante algunos años como caminante solitario. El joven dejó de observar por la ventana y en un suspiro anunció suavemente: mi ciudad fantasma. Todo quedó en silencio y poco a poco iba acercándose más al centro de salud mental de psiquiatría. Así culminó aquella noche fría en la ciudad desierta. Fin. Tras escuchar la narración de nuestro relato, vamos a empezar con el análisis e identificación de los núcleos. Los núcleos son esas acciones, acontecimientos, sucesos o hechos que aparecen en la novela. Se van a dividir según la importancia que tengan dentro del propio relato. Los núcleos serían aquellas acciones totalmente necesarias para el argumento y que, si se cambiaran, harían que la historia fuera en otra dirección. Estos se encargan de desarrollar la historia de forma organizada y progresiva. Y dado a la estructura del relato, estos no pueden ser suprimidos sin causar una ruptura en la hilación del contenido del relato. En la lingüística y en la gramática, el núcleo de una oración es la parte central y más importante, probablemente el espacio en el que esa oración cobra el significado específico que tiene. En conclusión, los núcleos narrativos son todas las partes de un texto narrativo que resultan imprescindibles para la continuidad y coherencia del relato. Son las acciones principales, todos los acontecimientos verdaderamente relevantes dentro de la historia, y que sin ellos será imposible entenderla o continuarla. La estructura narrativa es la que muestra hechos de cierta manera cronológica. Generalmente inicia presentando a los protagonistas. Esto sería la introducción, después el desarrollo y por último el desenlace. Tras este pequeño análisis realizado a nuestra historia, logramos reconocer la estructura narrativa. Como ya anteriormente lo habíamos dicho, es la que nos muestra los hechos de cierta manera narrativa. Y también generalmente inicia presentando a nuestros protagonistas, siguiendo así el hilo conductivo de la introducción, el nudo o desenlace de las historias. Recuerden, nosotros somos Alejandra Moreno y Anderson Osorio. Espero les haya gustado el episodio del día de hoy. No me queda más que recordarles, yo soy Luis Anderoso y esto fue Revista Colombia Literaria